Hola, muchas gracias por estar ahí. Pues bien, le damos la bienvenida a esta nueva serie de entrevistas con el ánimo al tope, porque lo que intentaremos es poner sobre la mesa aquellos temas que a usted le interesan y que también le preocupan. Mi nombre es Gerardo Reina y probablemente usted ya me conozca. Tengo casi 20 años en el periodismo, he recorrido todo el Perú y también parte del extranjero buscando siempre en la noticia. A mi lado se encuentra Luis Reina. Él es mi hermano, pero probablemente eso sea de lo menos destacable en este momento, ya que él es un gran abogado y también tiene estudios de MBA en administración de negocios y una larga experiencia también en el sector privado, sobre todo en temas como, por ejemplo, los bancos, minería y en el turismo. Así es que, ¿cómo estás, Lucho? Como yo lo llamo, ¿cómo estás? Un gusto de estar aquí contigo. Muy buenas noches, Gerardo. Un gusto también de estar aquí en el programa. Para mí es un honor acompañarte y, bueno, dispuesto a colaborar en sacar conclusiones e información para los ciudadanos, ¿no? Así que, como dices tú, con mucho entusiasmo. Claro que sí, la idea es que tú tienes un punto de vista diferente al mío, evidentemente, otra experiencia, así que la idea es sacar conclusiones, responder a las preguntas, por supuesto, que usted que nos está siguiendo tiene en estos momentos además tan difíciles. Y es momento ya de presentar entonces a nuestro invitado, el coronel en calidad de retiro Carlos Iriarte, quien ya nos acompaña. Además, él es abogado, él es administrador de empresa y pertenece a la Legión de Honor de la Benemérita Guardia Civil. ¿Cómo está, coronel? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y entiendo que el tiempo es breve, de manera que mi saludo a toda la audiencia, especialmente a ustedes, que han tenido la gentileza de invitarme para tratar de absorber las preguntas o las inquietudes que ustedes pudieran tener. Muchas gracias por ello, coronel. Usted es un policía de experiencia, un policía de años. Hoy veíamos, por ejemplo, a un grupo de alcaldes pedir, exigir que el toque de queda se extienda. Evidentemente, luego de una larga para, hemos empezado a ver en las últimas semanas hechos delictivos, asaltos. ¿Usted estaría de acuerdo en que se extienda el toque de queda? En eso entiendo de que mucha gente va a disentir con ese criterio. Estamos en el 101 día de confinamiento prácticamente en nuestras casas, con una serie de restricciones que prácticamente ya resulta bastante insostenible a las personas. Por otro lado, extenderlo significaría que un 70% de la población, por lo menos de Lima metropolitana, que es informal, es decir, no tienen puesto de trabajo fijo, tienen que subsistir de alguna manera trabajando y muchas veces lo tienen que hacer haciendo comercio ambulatorio. Aunque vemos que en la práctica ya no es ambulatorio, porque no deambulan, sino se establecen en determinados lugares y van en contra prácticamente de los formales. Entonces, es todo un problema social, pero que hay que resolverlo de alguna forma, no dando subsidios, porque eso no es mi punto de vista, es que no es adecuado, ha ocasionado unas conglomeraciones tremendas y no es la solución del problema. La solución del problema es otro. Y entiendo que el gobierno está muy implicado en esta vez en tratar de que arranquemos a trabajar. Ya se ha tratado de sensibilizar a la población diciéndole hasta aquí el problema es de cada uno. Entiendan que se están jugando la vida. Claro que sí, coronel, pero en el caso, por ejemplo, de altas horas de la noche, a partir, por ejemplo, de las 11 de la noche, ¿no podría de alguna manera ayudar un toque de queda para combatir la delincuencia? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Me parece una medida excelente que se libere en las madrugadas y prácticamente el control se tendría que aumentar de manera tal que el dispositivo de seguridad que se implante en cualquier ciudad va a ser 50% para el día, descontando administrativos, etcétera, 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 40%, y lo propio hacerlo en la noche. Y estamos jugando prácticamente con 12 horas de trabajo, sin descanso. Pero
somos primera línea de defensa, los médicos, todo el personal de sanidad. Luego, prácticamente, venimos nosotros, Claro. tanto la Policía Nacional, recordemos que hemos perdido prácticamente la Policía Nacional en esta tarea constitucional de proteger, ayudar y servir a las personas y a la comunidad. ¿Cuál ha sido el resultado? Han fallecido 200 policías, 61 médicos y 18 bomberos. Terrible. Están infectados más de 250.000. Entonces, el asunto ha sido dramático para la policía. ¿Y cuántos fallecidos tiene realmente la policía? 200. 200 es un número bastante alto, claro. Lucho, por favor. Sí, coronel, yo quisiera justamente tocar este tema de la situación de la policía, ¿no? Usted bien dice, hay casi 10.000 o más de 10.000 policías que lamentablemente han sido contagiados del coronavirus y más de 200 que lamentablemente fallecieron. Eso nos lleva, digamos, a preguntarnos si realmente, en este caso, la Policía Nacional está haciendo, digamos, está teniendo las herramientas necesarias para cumplir su función, cuál es el papel, en todo caso, del gobierno central frente a las necesidades de la institución policial, ¿no? Porque incluso se ha escuchado algunas críticas referente a la atención que se brinda al policía que lamentablemente es contagiado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en este caso su parecer? Es un tema realmente bastante dramático también. Yo tengo de retirado prácticamente, fui retirado en el año 90, cuando tenía 6 años de coronel, y la policía, en este caso la Guardia Civil y las 3 instituciones policiales, hemos estado sometidos a reorganizaciones, reingenierías, modernizaciones, con todo este tipo de palabras, pero cada 5 años venía un proceso de eliminación, se le llama jurídicamente, son invitados al retiro. O sea, nos pasan al retiro con un concepto que se llama renovación. Cuando salí yo en el año 90, entrado el presidente Fujimori, en 48 horas nos dicen que han evaluado a más de 10.000 oficiales. Y dentro de la Guardia Civil retiran a 6 espadas de honor. Yo era el último. Yo era el último con 6 años de antigüedad y debía haber ascendido a general. Lo que quiero decir es que es muy difícil para una institución que cada 5 años le remuevan a toda sugerencia, pero todo el alto mando. Entonces, la gente entra desmotivada, atemorizada, porque yo me preparaba para entrar dentro de 5 años y de repente me tocó hacerlo de súbito. Eso ha afectado la moral definitivamente, pero ¿cuál es el problema principal que tiene la Policía Nacional en estos momentos? En estos momentos es una institución que hasta ahora no se han retirado el último de los cuadros que quedan procedentes de la Guardia Civil, la PIC y la Guardia Republicana. No ha habido una unidad de comando. Esa es la realidad. ¿Que la policía necesita una reforma interna? Sí. Pero lo más grave, el problema radica en que la Policía Nacional nunca ha podido manejar un pliego presupuestal propio. Quiere decir que los recursos que recibe son asignados por otras categorías. Y su equipamiento, que deviene de un cuadro de organización, un cuadro de personal y un cuadro de equipamiento, nunca se ha cumplido lo que hemos estudiado Estado Mayor y Administración de Policía. La última, ¿cómo ha agarrado la pandemia a la policía? No con muy buenos recursos,
y lo que se ha comprado no ha sido lo adecuado. Ha habido 2 casos de corrupción terribles y sobre todo de parte de la gente propia de la Policía Nacional, que compró alimentos excesivamente caros, mascarillas totalmente inapropiadas. Claro. Es decir, la infraestructura de las comisarías prácticamente no estábamos en condiciones de poder, y sin embargo, todas las noches enfermos iban a trabajar. Ahora, Y salían, han hecho una labor realmente heroica, heroica. creo que sí, coronel. Y hablando lo que decía Lucho también, probablemente faltó, ¿considera usted el apoyo moral también de parte de las autoridades? Acabamos de ver una situación del propio ejecutivo del Ministerio de Cultura apoyando la difusión de un documental sobre Hugo Blanco, y hemos sabido que ustedes también se han pronunciado al respecto. Este tipo de cosas golpean todavía mucho más a la institución, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pero es inaudito que el Ministerio de Cultura exalte valores que a personas que nos han hecho tanto daño, porque han sido los iniciadores de la subversión en el Perú, que después se convierte jurídicamente, se tipifica a ese acto de subversión como terrorismo, para calificarlos como verdaderamente terroristas, porque es un delito contra la tranquilidad pública. Pero lo más indignante es que se exalte a un hombre que asesinó a 3 policías. Fue el que levantó las masas prácticamente en el Valle de la Convención Hilares. Entonces, causó una serie de problemas. Y a ese hombre pretenden en un documental exaltar. ¿Sabe cuántos hombres, miles de hombres perdió la policía? En ese caso, la Guardia Civil, la Guardia Republicana y afortunadamente muy pocos de la PIB. Pero ha sido mucha la lucha y la Fuerza Armada ni hablar. Claro, Entonces, el error se cometió, pero más grave es que no se corrija. El presidente de... Nuestro jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que es el presidente de la República, no honra prácticamente a instituciones públicas que están dando su vida por los demás. Coronel, eso me lleva a la siguiente reflexión, que es un poco lo que estamos viendo a partir de esta grave crisis que se ha generado a nivel de la sociedad peruana, no solamente la sociedad peruana, sino casi a nivel global o latinoamericano, que es el tema de la pérdida de autoridad. La pérdida del principio de autoridad, ¿no? Gerardo habla y dice algo que es muy cierto. No hemos encontrado una respuesta a un error, porque a todas luces me parece que es un error, salvo que haya sido intencional, el tema de resaltar a alguien que efectivamente en su momento estuvo al margen de la ley. Usted, digamos, ¿cómo ve el tema de la función policial en este momento y cómo podría ser para recuperar a nivel de nuestra sociedad esa autoridad que aparentemente ha perdido, ¿no? ¿Qué es lo que se debería hacer? Correcto. En la Legión de Honor de la Benemérita Guardia Civil del Perú se han hecho 2 fórums denominados Estado, Sociedad, Policía. Y la pregunta era, ¿qué clase de policía necesita el Perú en el siglo XXI? Justamente a mí me correspondió dar las 2 conferencias. En el año 2001, entrando el presidente, el señor Toledo, ¿correcto? Y luego, en el 2014, que estaba prácticamente el gobierno de Ollantumala, si no me equivoco, ¿sí? Ollantumala. Bueno, en ambos lados, ¿cómo tendríamos una policía profesional, respetada, única,
moderna, flexible en su comportamiento, si cambiamos de filosofía. Y justamente con lo que dice la Constitución, cuando se dice mantener y restablecer el orden interno, estamos hablando del Estado. Pero la segunda dice proteger, ayudar y servir a las personas y a las comunidades es a la sociedad. La razón de ser de la policía, ontológicamente hablando, es justamente ¿cuál? Es proteger el buen uso de las libertades y derechos de las personas. Cambiamos de mentalidad y de filosofía para hacer doctrina de esto. Y el fin de la policía debería reducirse solamente a 3 o 4 conceptos, no más. ¿Qué requiere la nación? La naturaleza objeto, el fin, y este fin tiene que estar relacionado con el orden. Se define normalmente como la tranquilidad. La paz se logra a través de la tranquilidad en el orden, ¿correcto? Ahora, por eso es que es muy importante que lo primero sea mantener el orden tanto interno como público y ciudadano del país, ¿correcto? Segundo, garantizar la fiel observancia y cumplimiento de la ley. Tercero, que es de suyo también muy importante. Como tercer concepto, la policía tiene que volver a recuperar las calles, que la hemos perdido. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? El terrorismo. Nos hizo replegar a todos los puestos hacia los destacamentos y los destacamentos a sus comandancias en la parte rural. Y en la parte urbana no se podía salir a las calles. Si no teníamos no teníamos ni armamento, menos teníamos vehículos patrulleros para combatir. Claro, una situación muy caótica. Ahí han sacado el pecho sin mayores recursos los 3 institutos armados. Y por eso nos recordamos. Es decir, el día de mañana también a alguien se le puede decir probablemente que ideológicamente el Sendero Luminoso también hizo lo propio por hacer justicia social en el país. Perdóneme, pero el bien común justamente se logra cuando toda una comunidad nacional tiene oportunidades de trabajo, tiene salud, tiene educación, tiene una buena alimentación, tiene oportunidades de vida mejor. Buscamos todos la felicidad que desgraciadamente no está en la tierra, ¿no? Porque acá hay muchas luchas. En consecuencia, la policía tiene que cambiar primero su filosofía, luego su organización. ¿De acuerdo? Tercero, tiene que cambiar sus procedimientos. Los servicios de policía son fundamentales. Las comisarías representan el servicio principal de la policía. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 1.460 comisarías a nivel nacional. La cobertura no alcanza, es una cobertura de un 60-65% del territorio nacional. Normalmente tenemos bastante olvidadas a la selva y aparte de la sierra. Claro. La costa concentra prácticamente todo, y Lima ni hablar. Claro, ¿no? Sí, Lima tiene prácticamente 11 millones de personas y acá se concentra la mayor cantidad pero curiosamente las comisarías, que es la célula básica, lo que en administración de empresas se conoce como el core business de una organización, no tiene los recursos necesarios, el número de personal adecuada, la falta de un sistema educativo que le garantice un plan de carrera, que le dé motivos de orgullo, que exista ética. Me pregunto, y no es por compararme con los hermanos de nuestras Fuerzas Armadas, pero allá hay un sistema de bienestar adecuado. Cada uno cuida su carrera, ¿por qué? Porque aparte de lo que nos paga el Estado y los contribuyentes, ese sistema está apoyado por viviendas en guarnición, sistema de vivienda propia, clubs de esparcimientos
colegios, ojo, que es muy importante los colegios para la educación de los hijos, tanto del personal de oficiales como de suboficiales, comparativamente con la Fuerza Armada, pero la policía no tiene nada de eso. Nada. Gerardo, lo que ha hecho, lo ha hecho con los peculios de su propia gente. Bueno, habla de un olvido en todo caso. Lucho, me parece que también el tema podría pasar por el tema de las leyes, ¿no? Sí, Pero, justamente, coronel, yo quería hacerle esta pregunta. Sí, pues aparentemente no solamente en nuestra sociedad, sino en este caso nuestros gobiernos han olvidado que los policías son seres humanos y que para el cumplimiento de sus labores necesitan pues todo el apoyo y toda la logística del caso, ¿no? Más allá obviamente de la vocación que tienen. Es imposible exigirle resultados si no tienen, digamos, la logística y el apoyo necesario. Y en ese sentido yo quiero ir a otro tema que tiene que ver. Se ha visto en los últimos días reacciones en contra de la acción policial, ¿no? En muchos casos la policía ha intervenido y termina siendo, digamos, quien defiende a la sociedad, termina siendo prácticamente quien después recibe el castigo público, el escarnio público, ¿no? Señalándose que ha habido abuso de parte de ciertas autoridades policiales o efectivos. ¿Usted considera que el marco legal que protege a la acción policial es el adecuado? ¿O usted considera que más bien se estaría debilitando la acción de la policía y favoreciendo en este caso a actos ilícitos o irregulares? No sé qué opinión tiene al respecto. yo creo que es un tema de fundamentalmente educación y educación cívica, porque voy a hacer una comparación. En los Estados Unidos, donde ustedes viven, para ser policía representa a un ciudadano que lo considera un honor ser policía. Porque allá sí se entiende lo que es la ley y orden. Los Estados Unidos, a través de todos sus estados confederados, con sus sistemas normativos, una ley federal, una ley estatal, pero cada estado se financia solo. Y cada estado puede tener la policía que desee y guste. Pero hay policía estatal, hay policía de county y hay policía federales que tenemos un número muy destacado. Pero Estados Unidos tiene recursos. Sus impuestos son muy bien administrados. Claro. El equipamiento que se da a esta gente es distinta. La educación, capacitación, entrenamiento, adiestramiento, tiene planes absolutamente definidos. Eso lo tenemos nosotros en el papel, pero no tenemos los recursos. Entonces, ¿cómo puedo ser eficiente si no me dan los recursos para cumplirlo? Les quiero poner un ejemplo. A mí me tocó en el año 90, salí al retiro en el 90, como le dije, yo salía con 42, 3 años de edad. Pude ser general a esa edad. Y me encontré con que yo nunca me había empleado a nadie y tenía que afrontar situaciones con un sueldo muy escaso. No teníamos nosotros vivienda. Yo afortunadamente sí la tuve desde alférez, pero por el hecho que mi esposa trabajaba y pudimos levantar una casa con préstamos. Al margen de eso, me veo prácticamente en una situación despedido de mi trabajo, de mi profesión, de lo que yo amé porque tuve vocación de servicio, que es lo primero que tenemos que ver. Un policía que no tiene vocación de servicio no es policía, porque esto es sacrificio. Esto es de calle, de conocer. Y ojo, filosóficamente hablando, sociológicamente hablando, lo que quieran, ¿qué prefiere un ciudadano? Que se evite la comisión de delitos, y en el caso del Perú de faltas, ustedes tienen solamente delitos, o que se descubra quién los hizo. ¿Qué prefiere una sociedad? Eminentemente preventivo, es casi como lo que está pasando en la pandemia. El médico es esencial, pero no nos hubiese pasado esto si hubiésemos tenido medidas preventivas para visualizar lo que se podía ver
se podía venir en un futuro a lo que llamamos visión. Y lógicamente de la visión nace la misión. Bueno, eso es lo que nos ha pasado. Y en policía ha sucedido exactamente lo mismo. La prevención hoy en día nos hemos metido en la cabeza, creo, por primera vez, que el 80% del accionar de la policía tiene que ser preventivo. Pero ojo, nosotros no vemos causas, solamente efectos. Y al ver solamente efectos, cuando se ve un delito o un comportamiento de inconducta, uno, le pese o no le pese, tiene que intervenir. Y hay gentes que entiende que eso somos represores. No somos represores, nos duele ver la gente que no tenga trabajo o que estén en grado máximo de pobreza. Nos duele. A veces las comisarías y las unidades van llevando, y eso no lo sabe la comunidad, van apoyando a gente que está en esa situación. Por eso es que nosotros cerramos el círculo de lo que puede ser una ciencia policial. Objeto, fin, que ha quedado claro, y el método para lograr el fin. Y el método es justamente eso. Es prevenir las perturbaciones a la ley o al orden, y cuando las medidas establecidas no han surtido el efecto deseado, debemos proceder a eliminarlas. Una infracción, tenemos que hacerlo, para eso estamos. Coronel, le agradecemos mucho, de verdad, estamos escuchándolo. Ya estamos entrando a las dos últimas preguntas, probablemente al menos la última de mi parte, luego Lucho podrá cerrar la entrevista. Se habla mucho de que, y lo hemos visto, lo hemos escuchado además a usted decir que la policía parece que ha estado muy olvidada en los últimos gobiernos, no se han hecho bien las cosas definitivamente, pero también hablábamos de aparentemente policías mellados porque cuando intervienen son denunciados por organismos pro derechos humanos. ¿Realmente ellos son un enemigo para la policía en este momento? O quisiera cambiar un poco mi pregunta, ¿nuestras autoridades no han sabido defender bien a la policía? No han sabido empoderarla. Ojo, no han sabido empoderarla. ¿Qué pasa con un policía en Estados Unidos? ¿Qué dice la ley? El solo hecho de sentir temor frente a algo que él no sabe con qué se va a enfrentar, le da la capacidad de utilizar las armas. Claro. El solo hecho de presumirlo. Ahora, coronel, como lo hemos visto. Sin ir muy lejos a Estados Unidos, me parece, a nivel de Sudamérica, ¿qué ejemplos podríamos nosotros también seguir? Yo diría que nosotros somos repúblicas y nosotros somos estados federados. De manera que un estado federado tiene la autonomía que pueden tener los estados que pertenecen a la federación. En cambio, las repúblicas centrales y unitarias como somos nosotros, lo que existe es una política de descentralización, cuyo experimento ha sido lamentablemente un desastre. Los gobiernos subnacionales, como le denominamos, llámense gobiernos regionales o locales, nunca se llegó a completar el modelo que se decide. Queremos una región. ¿Y al final qué quedó? Los mismos departamentos son las cabezas de región. O sea, tenemos 25 regiones, considerando a la provincia constitucional del Callao como tal. Entonces, por favor, hay que empoderar a las autoridades y hay que hacer cumplir la ley. Por eso yo le decía la fiel observancia y cumplimiento de la ley. Y en este caso no se ha empoderado normativamente lo que, por ejemplo, había una ley de la 19.990 que la implantó el general Velasco y dijo que cuando el policía era agredido o algo, te estaba facultado y le quitaba toda la responsabilidad al policía. También hay que tener cuidado, porque tenemos que tener gente muy educada, muy profesional para poder actuar. Y ahora hay tecnología. Yo puedo ir con un patrullero grabando todo lo que pasa. Claro. Entonces el policía sabe que tiene que intervenir bien.
¿De acuerdo? Entonces, hay en estos momentos, pero no la tenemos. Por favor, no la tenemos. Por eso yo le hablaba que necesitamos un pliego presupuestal. Todos los controles respecto a esa economía administrativa y económica, todos los controles desde la Contraloría General, el público, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, allí, para garantizar también que un sistema educativo adecuado, que realmente sea una profesión, ¿de acuerdo? Tanto para los oficiales como para los suboficiales. Claro que sí. Lucho, por favor. Sí, bueno, yo en realidad ya quiero agradecerle al coronel Iriarte. Realmente ha sido muy interesante todo lo que nos ha dicho, porque nos ha hecho ver que realmente la Policía Nacional del Perú cumple una gran labor en nuestra sociedad, pero que lamentablemente en los últimos años no ha recibido el soporte que merece como para cumplir a cabalidad, a total cabalidad o de la manera más eficiente, no porque no quieran muchas veces, sino porque muchas veces esas limitaciones de alguna manera los coaccionan, ¿no? Así que, coronel, lo único pedirle a usted, a modo de cierre de mi parte, es ¿cuál es, a su criterio, la labor que va a tener que cumplir en esta etapa post-COVID la Policía Nacional, por ejemplo, en el caso del cumplimiento del aislamiento o del el distanciamiento social y también en el tema de la seguridad, porque todos dicen que se viene aparentemente un problema de uno, como dijo Gerardo, una segunda ola delincuencial? Desde su criterio, ¿cómo debería afrontar la Policía Nacional este peligro social al cual nos enfrentamos? Yo creo que tiene que haber realmente una gran campaña con los medios sociales de la mano. Ojo, porque afortunadamente los medios de comunicación social han jugado un papel fundamental en esta primera etapa. Cuando salían de patrullaje en las noches, estaba un periodista y veía cómo intervenía, y la policía misma se cuidaba de intervenir adecuadamente. Y veíamos y decíamos, y la gente salía por los edificios y en toda clase social los aplaudían. Otra, lógicamente, como decía Gerardo, los delincuentes estaban, pues, no tenían la rentabilidad necesaria que ellos deseaban. Yo creo que esa parte preventiva tiene que ser en todo momento respetando a las personas, ayudando a las personas, sirviendo a las personas, pero también haciéndole ver a las personas que la ley se cumple. La ley no puede ser una letra muerta. Tiene que haber una campaña diferente hasta en los colegios. Deberíamos enseñar, ojo, seguridad en los colegios, seguridad para utilizar las calles, la vía pública, lugares públicos y abiertos al público. Seguridad, lo que llamamos la seguridad humana, amplia. El ser humano tiene derecho por constitución a buscar su felicidad, a buscar su tranquilidad, a tenerla. Eso es un derecho que le corresponde a las personas. El Estado tiene que prever justamente, y es una forma de inversión, porque cualquier empresario de cualquier parte del mundo lo primero que analiza es la parte normativa y a qué ambiente de trabajo voy. Entonces, la seguridad puede apoyar a la producción nacional, a las empresas públicas o privadas, pero fundamentalmente las empresas privadas tienen que comprender que deben también exigir que sus autoridades reciban lo que necesitan para cumplir su misión. Y además los medios de comunicación, por ejemplo, me decían ustedes, ¿qué policías considero que son muy bien organizadas, tienen muy claro el fin? Policía Nacional de Colombia, que es una policía. Policía de Carabineros y de Investigaciones en Chile. ¿Cuál de los modelos le conviene más al Perú? Porque realmente ellos sí están bien equipados, tienen doctrina, tienen ley que los protege, tienen sistema de bienestar muy apropiado, tienen buenas remuneraciones. Lo que gana un policía promedio, digamos un subalterno de nosotros, gana $300 aproximadamente.
En Ecuador ganan 1.000. Wow. Y en Chile, 1.500. Bien, coronel, bueno, gracias. Por favor. Claro que sí, gracias por hacernos ver en todo caso esa realidad y esperamos, por supuesto, que todas estas preguntas y respuestas hayan aclarado un poco lo que se nos viene, sobre todo, ¿no? Porque dependemos mucho de la policía, hay que destacar el heroísmo de lo que están realizando, sí. Así es que se nos viene mucho más. Se ha vencido nuestro tiempo, le agradecemos mucho de verdad al coronel en retiro Carlos Iriarte por este tiempo con nosotros. Y bueno, Lucho, también, las gracias a ti por participar aquí en este programa. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias y siempre la orden de ustedes, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, coronel. Y con nosotros, hasta la próxima.